es Aimar Abreu y soy la fisioterapeuta de la Clínica de Fisioterapia Aimar Abreu. Y os voy a hacer este vídeo porque me lo habéis pedido muchísimo en privado con respecto al artículo que habéis leído en el blog de la web sobre la combinación de una técnica dentro de la fisioterapia neurológica, como es el método Boita, combinada con una técnica dentro de la fisioterapia respiratoria, que es el PR. Sobre todo me habéis escrito padres de niños con parálisis cerebral, pacientes neurológicos e incluso compañeros de la profesión, porque no entendían cómo se podían fusionar dos técnicas de dos disciplinas distintas. Yo creo que porque me decían que eran como que son distintas, ¿no? Y entonces lo primero es, en fisioterapia, por lo menos yo hablo desde la parte que nos corresponde, ni en medicina tampoco, no se puede hablar de cosas distintas. O sea, yo creo que trabajamos todo muy globalizado y muy en conjunto. O sea, tenemos que ser capaces de lograr esa integridad del conocimiento y de saber aplicarlo. O sea, no solamente tener mucha información, sino qué hago con toda esa información y cómo la puedo utilizar. Y con respecto a la fisioterapia respiratoria, o sea, es que a mí me parece improbable ahora mismo hacer cualquier tratamiento rehabilitador sin poner en marcha algo de fisioterapia respiratoria. O sea, tener esa armonía en la mecánica ventilatoria para conseguir un buen tratamiento rehabilitador para mí es fundamental. O sea, ya no solamente enseñar a respirar al paciente, o sea, no tiene por qué tener una patología de base con clínica respiratoria para que podamos hacer algo de fisioterapia respiratoria. Con lo cual, enlazarlo con una técnica como lo es la neurología, pues me parece fundamental. Entonces, cuando nos referimos a parálisis cerebral infantil, bueno, en este caso hablamos de un conjunto de alteraciones posturales de patrones del movimiento, donde el paciente va a sufrir, ya sabéis, una limitación de la actividad motora. Entonces, la manifestación clínica más frecuente que se va a dar en pacientes con parálisis cerebral va a ser la espasticidad, que va a tener como característica la presencia de esa hipertonía con la correspondiente espasticidad. Y uno de los tratamientos neurológicos que más se utilizan en la actualidad para estos pacientes va a ser la terapia Boita, que es un método descrito por Václav Boita. Cuando nos referimos a la terapia Boita, lo que pensamos es en aquella que va a estar basada en la locomoción refleja. Y es importante este término, locomoción refleja, que se va a presentar como esquemas que son de carácter innato y que son realizados de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no interviene la participación consciente del paciente. Son puntos que están localizados y que afortunadamente fueron descritos por Václav Boita, que presentamos, que se van a estimular y cuando se estimulan nos producen una respuesta refleja que va a dar lugar a ese patrón de locomoción. Ejemplo, cuando nosotros nacemos, nadie nos enseña a rectar, o luego no nos enseñan a gatear, o no nos enseñan a andar. Ayudamos y favorecemos el proceso, pero nadie nos enseña, o sea, se realiza de manera inconsciente y automática. Con lo cual es una información que ya tenemos de base, es una información que ya traemos de serie, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos esos reflejos, que es lo que pasa con pacientes neurológicos, que muchos lo tienen abolido, no hay, pues estos puntos se pueden estimular, estos puntos que ya se han descrito, pues se pueden estimular y a través de ello podemos conseguir ese patrón de movimiento. En el caso del punto pectoral al que yo me refería, es un punto pectoral que está localizado entre la inserción de la línea mamilar con el diafragma, entre la quinta y la séptima costilla. En el caso de los niños, en el caso de un adulto ya estaría entre la séptima y la octava costilla, donde el fisioterapeuta lo que hace es ejercer una presión que, bueno, que va siguiendo una dirección de un vector y una fuerza que, bueno, eso el fisioterapeuta que lo haga lo tiene que conocer si conoce el método Boita. ¿Y qué pasa cuando aplicamos este estímulo sobre los intercostales, sobre ese punto, de forma directa? Lo que hacemos es actuar en la musculatura respiratoria y diafragmática, lo cual, ¿qué desencadena? Pues lo que desencadena es un estímulo propioceptivo sobre esa pleura y el pulmón, que a través de un nervio que pasa por esa vía, que es el nervio frénico, lo que hace es que nos facilite los movimientos respiratorios. Es algo así. Entonces, dentro de las técnicas de fisioterapia respiratoria, nosotros tenemos una técnica que se llama el PR, que es expiración lenta y prolongada. Esta técnica
nosotros la utilizamos primero porque tiene menor tendencia a cursar con episodios de broncoespasmo, con lo cual no es una técnica muy agresiva desde el punto de vista respiratorio para el paciente y sobre todo si ya viene con una patología de base, en comparación con otras técnicas que se pueden aplicar de respiratorio. Y luego, es una técnica que también produce menos fatiga, o sea, el paciente se fatiga menos al realizarla y menos presión dinámica de esos conductos respiratorios, con lo cual es capaz está indicada sobre todo para patologías hipersecretoras que van a cursar con inestabilidad bronquial y que tiene como objetivo inducir a esa movilización de la mucosidad en los pacientes con parálisis cerebral. Entonces sería, si nosotros aplicamos la técnica de punto pectoral antes de realizar un tratamiento de fisioterapia respiratoria en pacientes con parálisis cerebral, es probable que como estamos utilizando una técnica donde se favorece esa movilización del moco, es mucho más efectiva que si no se aplica la técnica de fisioterapia respiratoria. O sea, aplicar una técnica neurológica sin más, sin luego, y porque el paciente neurológico también tiene ese déficit, porque como tiene espasticidad, pues evidentemente los músculos que intervienen en los procesos de respiración también van a estar acortados, o sea, toda la caja, todos los músculos que intervienen, la mecánica ventilatoria también van a estar restringidos. Entonces nosotros tenemos que buscar esa expansión, ¿no? Entonces lo podemos hacer localizando el punto pectoral, buscando ya no solamente ese patrón de locomoción refleja, sino también que nos favorece la movilización de mocos para que luego podamos hacer ejercicios de respiración con ellos, o esta técnica específica que es para movilizar en el caso de los niños, por ejemplo, que tienen bronquiolitis o que tienen bronquitis. Es básicamente el objetivo de las combinaciones de esta técnica. Es una técnica que, bueno, ya esto para los fisioterapeutas que me habéis preguntado, se inicia con el niño en decúbito supino, se realiza con las correspondientes compresiones tóraco-abdominales, utilizando sobre todo la expiración del paciente, por eso aprovechamos el niño cuando hace el llanto, o sea, el niño llora y cuando llora tú haces una inspiración y cuando suelta el llanto, pues allí es donde aprovechamos para hacer esas compresiones. Que van a estar sincronizadas evidentemente con la frecuencia respiratoria del mismo. Entonces, lo que garantizamos aquí es que el tratamiento sea óptimo, realizaremos unas secuencias de 6 ciclos de inspiración y expiración con las sucesivas compresiones toracoabdominales, básicamente y lo que buscamos es la movilización de ese moco, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es importante ya poner en marcha no solamente los conocimientos que tenemos de la fisioterapia neurológica, sino también vincularla con lo que sepamos de fisioterapia respiratoria, porque la puesta a punto de estas dos técnicas pues es evidente que nos va a ayudar muchísimo en los tratamientos rehabilitadores, en la evolución favorable que va a tener el paciente y porque de eso se trata, ¿no? De mejorar la calidad de vida de estos pacientes neurológicos. Espero que la información os haya servido, que os pueda ayudar. Yo creo que es mejor, yo lo explico porque me lo habéis pedido, pero creo que esto es mejor pues verlo, ¿no? O sea, quizás un día hacer algún vídeo con los consentimientos informados y bueno, que lo podáis ver o que lo podáis hacer en vuestras clínicas, pero desde luego yo lo he hecho personalmente, bueno, lo hice, mi profesora ha sido Marta de la Plaza, que bueno, para mí es lo mejor que conozco de fisioterapia respiratoria. Y bueno, tuvimos la suerte de hacerlo en un centro de niños discapacitados en Dallas junto con mis compañeras que también participaron, y creo que la mejor manera de aprender a fusionar ambas terapias, ambas técnicas, es haciéndolo, ¿no? Es haciendo y buscando el contexto donde sea aplicable y evidentemente teniendo en cuenta pues todas las contraindicaciones que habría que considerar según la patología del niño de base. Espero que os haya servido.